El sol de Madrid quemaba sobre los adoquines de la Plaza Mayor cuando Isabel levantó la mirada y lo vio. 5 años habían pasado, pero el tiempo no había borrado el dolor. Allí estaba él, Gabriel Montero, el hombre que la había humillado frente a todos sus compañeros de universidad durante la graduación. Ahora, vestido con un traje impecable y rodeado de personas importantes, parecía haber ascendido en el mundo exactamente como siempre había presumido que haría. Isabel apretó su café con fuerza, sintiendo el calor traspasar la taza de cerámica. Las memorias regresaron como una avalancha, la fiesta de graduación, el momento en que Gabriel reveló frente a todos que solo había salido con ella por una apuesta, las risas, las miradas de lástima. No seas ingenua, le había dicho con una sonrisa cruel, ¿realmente creíste que alguien como yo se fijaría en alguien como tú? Aquella noche Isabel había jurado 2 cosas mientras secaba sus lágrimas, que jamás volvería a permitir que nadie la hiciera sentir inferior y que algún día vería a Gabriel Montero arrepentirse de cada palabra. Lo que nunca imaginó es que ese día llegaría tan pronto, ni bajo estas circunstancias. Respiró profundo y observó su reflejo en el cristal de la cafetería. Ya no era la joven insegura de la universidad. Ahora dirigía su propia empresa de arquitectura, tenía proyectos internacionales y había reconstruido su vida desde las cenizas de aquella humillación. Su cabello negro caía en ondas perfectas sobre sus hombros y su traje sastre gris perla reflejaba exactamente quién era, una mujer poderosa que no necesitaba la validación de nadie. Gabriel aún no la había visto, pero eso cambiaría en exactamente 30 minutos. Cuando ella subiera al podio como la arquitecta principal del proyecto que él desesperadamente necesitaba para salvar su empresa inmobiliaria de la bancarrota. Isabel conocía los rumores, sabía que Gabriel estaba al borde de perderlo todo. La ironía era casi poética. Lo que Gabriel no sabía es que Isabel tenía en su poder algo más devastador que un simple rechazo profesional. Guardado en su maletín estaba el documento que probaba cómo Gabriel había falsificado firmas para apropiarse de terrenos que no le pertenecían. Un documento que ella había descubierto por casualidad mientras investigaba la ubicación para su próximo proyecto. Isabel dio un último sorbo a su café. ¿Usaría esa información? ¿Se convertiría en lo que tanto había odiado? La venganza estaba servida en bandeja, pero algo dentro de ella dudaba. ¿Valía la pena manchar sus manos con la misma crueldad que tanto daño le había causado? El reloj marcaba inexorable el paso del tiempo. 20 minutos para el encuentro. Gabriel reía con sus asociados, ajeno a que su destino estaba en manos de la mujer que una vez consideró insignificante. Isabel se levantó, tomó su maletín y caminó hacia el salón de conferencias. El universo tenía una manera curiosa de equilibrar las cosas, y hoy, el tiempo cobraría cada lágrima que ella había derramado. Isabel avanzó por el pasillo del centro de convenciones con pasos firmes que resonaban sobre el mármol pulido. A cada lado, ejecutivos y empresarios la saludaban con respeto, algunos incluso con admiración. Qué diferente era todo ahora. En la universidad, caminaba con la mirada baja, esperando pasar desapercibida para evitar comentarios hirientes o miradas de lástima después del incidente. Al llegar a la sala de conferencias, se detuvo un momento para observar el espacio desde la entrada. Mesas redondas perfectamente dispuestas, centros de flores elegantes pero discretos, y al frente, una tarima donde pronto tendría que exponer su proyecto. Y entre la multitud, Gabriel seguía conversando, su risa excesivamente alta, ese gesto de pasarse la mano por el pelo que hacía cuando estaba nervioso pero intentaba ocultarlo. Isabel lo conocía demasiado bien. ¿Estás lista?, preguntó Sofía, su socia y amiga desde los días oscuros post-universidad. Pareces perdida en tus pensamientos. Estoy perfectamente, respondió Isabel, apretando instintivamente el maletín. Solo repasando mentalmente la presentación. Sofía la miró con suspicacia. Había estado allí esa noche, había recogido los pedazos cuando Isabel se derrumbó. Lo vi entrar hace un rato. ¿Estás segura que quiere seguir adelante con esto? Isabel sonrió levemente. No es por él. Este proyecto es demasiado importante para nuestra firma. Pero ambas sabían que no era del todo cierto. La decisión de presentarse a este concurso había surgido precisamente cuando Isabel descubrió que Gabriel necesitaba desesperadamente este contrato. La constructora de su familia, antes prestigiosa, se desmoronaba tras una serie de proyectos fallidos y acusaciones de prácticas corruptas. Isabel tomó asiento en primera fila, donde los ponentes aguardaban su turno. Desde allí podía ver a Gabriel claramente. Los años no habían pasado en vano, líneas de preocupación marcaban su rostro, y su postura, antes arrogante, ahora parecía la de alguien que carga un peso invisible. Por un instante, sus miradas se cruzaron. El reconocimiento llegó a los ojos de Gabri. Él como una ola fría. La sorpresa, luego algo más, ¿vergüenza? ¿Miedo? Desvió la mirada rápidamente, inclinándose para susurrar algo a uno de sus acompañantes.
el presentador comenzó a hablar, dando la bienvenida a todos los presentes a esta histórica oportunidad de revitalización urbana. Isabel apenas escuchaba. En su mente repasaba no su presentación, sino el momento exacto en que había encontrado aquellos documentos comprometedores. Había sido durante una investigación rutinaria de los terrenos. Su equipo buscaba información sobre las propiedades colindantes cuando encontraron irregularidades en los registros. Firmas que no coincidían, fechas alteradas, y el nombre de Gabriel apareciendo una y otra vez. Isabel podría haber ignorado todo, pasarlo a las autoridades y mantenerse al margen. Pero algo la había impulsado a guardar la información, a esperar. Y ahora, anunció el presentador, tenemos el honor de recibir a Isabel Vélez, fundadora de Vélez Arquitectos, con su propuesta para el proyecto. Isabel se puso de pie, sintiendo todas las miradas sobre ella. Mientras subía al podio, pudo sentir el peso del documento en su maletín como si fuera de plomo. El poder de destruir a Gabriel estaba literalmente en sus manos. Pero también estaba el poder de demostrar su valía, de ganar por mérito propio. Ajustó el micrófono y miró directamente hacia donde estaba sentado Gabriel. Sus ojos se encontraron nuevamente, esta vez sin posibilidad de escape para ninguno. Buenos días a todos, comenzó Isabel, su voz clara y profesional resonando por los altavoces. Es un honor presentar nuestra visión para el proyecto Nuevo Horizonte. Mientras las primeras diapositivas aparecían en la pantalla gigante tras ella, Isabel notó cómo Gabriel se removía incómodo en su asiento. Sus ojos no se despegaban de ella, como si intentara descifrar sus intenciones. La presentación avanzaba con fluidez, planos innovadores, espacios verdes integrados, sostenibilidad energética. Su propuesta era brillante y lo sabía, pero hoy no era solo arquitectura lo que estaba en juego. Nuestro diseño no solo transforma el espacio físico, continuó, sino que honra la historia del barrio mientras mira hacia el futuro. Hizo una pausa deliberada. A diferencia de otros proyectos que han intentado borrar el pasado para construir sobre él. Gabriel palideció. La referencia era sutil, pero él la había captado perfectamente. Isabel prosiguió, cada palabra medida, cada concepto respaldado por investigación impecable. Los murmullos de aprobación en la sala confirmaban que su propuesta era superior. Cuando terminó, el aplauso fue contundente. Mientras bajaba del escenario, el presentador anunció un receso de 15 minutos antes de la última presentación, la de Gabriel. Isabel se dirigió hacia el pasillo lateral, necesitaba un momento a solas. Pero apenas había dado unos pasos cuando sintió una mano en su brazo. Isabel. La voz de Gabriel sonaba ronca, vulnerable, tan distinta de aquel tono burlón de años atrás. ¿Podemos hablar un momento, por favor? Se detuvieron en un rincón apartado, lejos de miradas curiosas. El contraste entre ambos era evidente, ella, segura y compuesta, él, con el nudo de la corbata aflojado y gotas de sudor en la frente. Tu presentación ha sido extraordinaria, dijo él, pasándose una mano temblorosa por el pelo. Siempre supe que llegarías lejos. Isabel levantó una ceja. Siempre. No es lo que recuerdo de tus palabras en la graduación. Gabriel bajó la mirada. Sobre eso. He querido disculparme durante años. Lo que hice fue imperdonable. Y sin embargo, nunca intentaste contactarme para decirlo. El orgullo, supongo. Y luego, cuando empecé a verte en revistas de arquitectura, ganando premios. Me dio vergüenza. Pensé que estarías mejor sin saber nada de mí. Isabel apretó el maletín. Ahí dentro estaba el poder de hundirlo completamente, de hacerle sentir al menos una fracción del dolor que ella había sentido. Necesito este proyecto, Isabel, continuó Gabriel, su voz quebrándose ligeramente. La empresa de mi familia está al borde de la quiebra. Si no conseguimos este contrato, 50 familias se quedarán sin trabajo. ¿Por qué debería importarme? La frialdad en su propia voz sorprendió a Isabel. No debería. No te culparía si quisieras verme arruinado. Gabriel exhaló profundamente. De hecho, hay algo que deberías saber. Algo que he hecho. En ese momento, el teléfono de Isabel vibró. Era un mensaje de Sofía, urgente. Te necesito en la entrada principal. Ahora. Tengo que irme, dijo Isabel, dando un paso atrás. Por favor, suplicó Gabriel, solo 5 minutos más. Tu presentación es en 10 minutos. Deberías prepararte. Isabel se alejó, sintiendo su corazón latir con fuerza. ¿Iba a confesarle lo de los documentos falsificados? ¿O había algo más? Encontró a Sofía junto a la entrada principal, hablando con una mujer mayor que Isabel reconoció inmediatamente, Elena Montero, la madre de Gabriel. Señora Montero, saludó Isabel con cautela.
Señorita Vélez, respondió la mujer con dignidad, a pesar de sus ojos enrojecidos. Mi hijo no sabe que estoy aquí, pero necesito hablar con usted urgentemente. Encontré a la señora Montero preguntando por ti, explicó Sofía. Dice que es sobre los documentos. Isabel sintió que el suelo se movía bajo sus pies. ¿Qué documentos? Los que prueban el fraude en la adquisición de terrenos, respondió Elena, con voz firme a pesar del temblor en sus manos. Sé que los tiene. Y también sé lo que mi hijo le hizo años atrás. El anuncio por los altavoces interrumpió el momento. La última presentación comenzaría en 5 minutos. El tiempo se agotaba. Mi hijo no falsificó esos documentos, señorita Vélez, continuó Elena, mirándola directamente a los ojos. Fui yo. El silencio que siguió fue tan denso que podría cortarse. Isabel miró alternativamente a Elena y a Sofía, intentando procesar esta revelación. A lo lejos, podía ver a Gabriel buscándola entre la multitud que regresaba a la sala de conferencias. Usted. Isabel no pudo ocultar su asombro. Pero los documentos tienen la firma de Gabriel. Elena Montero asintió con una mezcla de vergüenza y determinación. Falsifiqué su firma. Mi hijo no sabe nada de esto. Creí que estaba salvando el legado familiar, la empresa que su padre construyó durante 40 años. Su voz se quebró ligeramente. Cuando Gabriel se enteró hace 3 semanas, estuvo a punto de entregarse a las autoridades. Le supliqué que me diera tiempo para encontrar una solución. Sofía intercambió una mirada significativa con Isabel. El jefe del comité evaluador acaba de llegar. Tienes que decidir qué hacer, y rápido. El anuncio final resonó por los altavoces. Solicitamos a todos los asistentes que tomen asiento para la última presentación del día. Por favor, susurró Elena, tomando las manos de Isabel entre las suyas. No destruya a mi hijo por algo que yo hice. O por un error que cometió cuando apenas era un muchacho. Isabel sintió el peso del maletín como nunca antes. La venganza que había planeado durante años ahora parecía distorsionada, dirigida contra la persona equivocada. O quizás era una manipulación más, un último intento desesperado de la familia Montero. ¿Cómo sé que esto no es otra mentira?, preguntó Isabel. Elena sacó un sobre de su bolso. Aquí está mi confesión firmada y notariada. Después de esta presentación, iré a entregarme a las autoridades. Solo le pido que le dé a mi hijo la oportunidad de competir limpiamente hoy. El momento fue interrumpido por la llegada de Santiago Herrera, el inversor principal del proyecto y presidente del comité evaluador. Un hombre de negocios respetado que Isabel conocía bien por su reputación intachable. Señorita Vélez, brillante presentación, comentó Santiago, estrechando su mano. Estamos todos ansiosos por escuchar la propuesta final antes de tomar nuestra decisión. Sus ojos se detuvieron brevemente en Elena Montero, con evidente sorpresa. Señora Montero, no esperaba verla aquí hoy. Solo vine a desear suerte a los participantes, respondió Elena con una dignidad tremenda. Considerando las circunstancias, Santiago asintió, pero su mirada delataba sospecha. Interesante. Se volvió hacia Isabel. Por cierto, me gustaría hablar con usted en privado después de las presentaciones. Hay aspectos de su propuesta que me interesan particularmente. Cuando Santiago se alejó, Isabel notó algo inquietante. Llevaba en la mano una carpeta idéntica a la que ella guardaba en su maletín. El pánico la invadió momentáneamente. ¿Acaso alguien más había descubierto la falsificación? Debo volver a la sala, murmuró Isabel. Sintiendo que los hilos de control se le escapaban al regresar, vio a Gabriel en el podio, preparando su presentación. Sus miradas se cruzaron por un segundo, y en sus ojos Isabel vio algo inesperado: resignación. No era la mirada de alguien que intentaba salvar su empresa familiar, sino la de alguien que había aceptado perderlo todo. La pantalla se iluminó con el logo de Constructora Montero, y Gabriel comenzó a hablar. Pero en lugar de la propuesta que todos esperaban, sus primeras palabras dejaron a la audiencia en completo silencio. Antes de presentar nuestro proyecto, debo hacer una confesión que compromete mi integridad profesional y personal. Isabel se incorporó en su asiento, estupefacta. Sofía le apretó el brazo. Del otro lado de la sala, Elena Montero se llevó una mano a la boca, horrorizada. Lo que Gabriel está a punto de hacer, susurró Santiago Herrera, que se había sentado junto a Isabel, cambiará completamente el rumbo de esta competencia. Y me temo que usted, señorita Vélez, está más involucrada de lo que imagina. Isabel sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Qué sabía Santiago que ella desconocía? ¿Y qué estaba a punto de confesar Gabriel frente a todos? La verdad es que este proyecto no debería ser considerado junto a la brillante propuesta de Isabel Vélez, continuó Gabriel, su voz firme a pesar de los murmullos que comenzaban a extenderse por la sala.
No porque mi diseño sea inferior, sino porque nuestra empresa ha operado bajo prácticas cuestionables que no reflejan los valores que este proyecto merece. Isabel contuvo la respiración. A su lado, Santiago Herrera permanecía imperturbable, como si hubiera anticipado cada palabra. Los terrenos adyacentes al proyecto fueron adquiridos mediante documentación falsificada, admitió Gabriel. Los murmullos se convirtieron en exclamaciones de asombro. Y aunque acabo de descubrirlo, no puedo presentarme aquí pretendiendo una integridad que nuestra empresa ha comprometido. Elena Montero se puso de pie, avanzando hacia el podio. Gabriel, no. Es suficiente, madre, respondió él con firmeza. He pasado años construyendo mi vida sobre mentiras. Primero lastimando a personas que no lo merecían por simple arrogancia juvenil. Su mirada se dirigió directamente a Isabel. Y ahora descubro que nuestro negocio familiar ha estado manchado por el fraude. Santiago Herrera se inclinó hacia Isabel. Interesante giro de eventos, ¿no cree? Especialmente considerando esto. Abrió la carpeta que llevaba, revelando copias de los mismos documentos que Isabel guardaba en su maletín. Recibí estos documentos anónimamente hace 3 días. Estaba esperando ver quién los presentaría primero. Isabel palideció. Yo no los envié. Lo sé, respondió Santiago con una sonrisa enigmática. Fueron enviados por el propio Gabriel Montero. La revelación golpeó a Isabel como una ola fría. Gabriel se había adelantado a su posible venganza, eligiendo exponer sus propios errores. En el podio, Gabriel continuaba, por respeto a este comité y a los demás participantes, retiro nuestra propuesta. Y me pongo a disposición de las autoridades para aclarar cualquier irregularidad. El silencio que siguió fue interrumpido por los pasos de Isabel, que se dirigió al podio. La determinación en su rostro contrastaba con el tumulto de emociones que sentía por dentro. Si me permiten intervenir, dijo Isabel, tomando el micrófono. Como principal competidora en este proceso, debo aclarar algo. Respiró profundo, sintiendo todas las miradas sobre ella. La confesión del señor Montero es admirable, pero incompleta. Gabriel la miró confundido. Elena, desde su asiento, parecía al borde del desmayo. Los documentos que confirman el fraude están en mi poder desde hace semanas, continuó Isabel, abriendo su maletín y extrayendo los papeles. Y tras una investigación exhaustiva, puedo confirmar que la firma falsificada no fue obra de Gabriel Montero, sino de otra persona intentando salvar la empresa familiar. Un murmullo recorrió la sala mientras Elena Montero bajaba la cabeza, lágrimas silenciosas recorriendo sus mejillas. Sin embargo, prosiguió Isabel, lo que me sorprende no es el fraude en sí, sino descubrir que Gabriel eligió entregarse incluso antes de saber si yo usaría estos documentos contra él. Miró directamente a Gabriel, cuya expresión revelaba asombro. Eso demuestra que el joven arrogante que conocí hace años ha cambiado. Santiago Herrera se puso de pie, aplaudiendo lentamente. Fascinante. Ambos han elegido la integridad sobre la victoria. Como presidente del comité, debo anunciar que estas revelaciones obligan a reconsiderar todo el proceso. Se acercó al podio, tomando el micrófono. Señoras y señores, en mis 30 años evaluando proyectos arquitectónicos, nunca había presenciado un acto de tal honestidad profesional. Por tanto, tomamos la decisión de suspender temporalmente el concurso. Isabel y Gabriel intercambiaron miradas, sorprendidos por este giro inesperado. Sin embargo, continuó Santiago con una sonrisa, proponemos algo sin precedentes, la creación de un consorcio entre Vélez Arquitectos y lo que quede de Constructora Montero, bajo nueva dirección ética, para desarrollar un proyecto conjunto que incorpore lo mejor de ambas visiones. El silencio dio paso a un aplauso generalizado. Isabel extendió su mano hacia Gabriel, quien la tomó con incredulidad. No busqué venganza al final, susurró ella. Y tú elegiste la verdad antes de saber mis intenciones. Quizás ambos hemos crecido más de lo que pensábamos. Gabriel asintió, su mirada revelando gratitud y algo más, una posibilidad que 5 años atrás habría parecido imposible. Redención de crowd dispersed slowly after Santiago's announcement, basing with excitement about the unprecedented decision. Isabel stood near the entrance of the conference hall, still processing everything that had transpired in the last hour. Her plans for revenge had dissolved, replaced by something she hadn't anticipated, a chance to build something meaningful from the ashes of past hate. Quite the performance in there, came Sophia's voice as she approached with 2 glasses of water. Though I suspect neither of you was acting. She handed a glass to Isabel with a knowing look. I had every intention of exposing him, admitted Isabel, taking a sip. But when I saw him willing to sacrifice everything without even knowing what he planned to do, something changed. Their conversation was interrupted by Elena Montero,
who approached with dignified steps despite her evident emotional exhaustion. Señorita Vélez, quisiera agradecerle por su discreción. She spoke softly, glancing over her shoulder toward Gabriel was engaged in conversation with Santiago. Don't thank me yet, replied Isabel. I haven't decided what to do about those documents. The fraud still happened, regardless of who signed the papers. Elena nodded solemnly. I understand. Whatever you decide, I accept the consequences of my actions. Before Isabel could respond, Santiago approached with Gabriel beside him. Ladies, I believe we have much to discuss about this new partnership, he said cheerfully. Perhaps over dinner? I've taken the liberty of making a reservation at El Jardín for esta noche. As they all agreed to meet later, Santiago pulled Isabel aside briefly. There is something you should know, he said in a hushed tone. This candle isn't the first one I've encountered with the Montero family. Isabel frowned. What do you mean? 25 years ago, I was engaged to marry Elena Montero before she met Gabriel's father. Santiago's revelation struck Isabel like lightning. Our history is complicated. Which is why I've been following the Montero business practices with particular interest over the years. The pieces suddenly fell into place. The anonymous documents, Santiago smiled enigmatically. Let's you say I've been waiting for the right moment to guide things toward justice, not revenge. There is a difference, you know. As Santiago walked away, Isabel felt a presence beside her. Gabriel stood there, his expression a mixture of hope and uncertainty. I wanted to thank you, he said quietly. You could have destroyed me in there. The thought crossed my mind more than once, admitted Isabel. 4 years, actually. Gabriel nodded. I deserved it. What I did to you was unforgivable. And yet here we are, about to become business partners. Isabel couldn't help but laugh at the irony. Life has a strange way of coming full circle, Gabriel replied. He hesitated before continuing. There is something else you should know. I tried to find you, to apologize, 2 years after graduation. I went to your parents' house, but they told me you'd moved abroad and wanted nothing to do with me. I don't blame them for protecting you. Isabel felt her heart skip a beat. I never knew that. As the evening sun cast long shadows across the plaza, Isabel realized that the script of her revenge had been rewritten into something far more complex, a story of accountability, growth, and perhaps even redemption. Later that night, as they all gathered for dinner, Isabel noticed something unusual about the way Santiago and Elena interacted. An old familiarity layered with decades of unspoken history. There was another story here, one that had possibly orchestrated her collision course with Gabriel from the beginning. To new beginnings, Santiago proposed a toast, his eyes lingering on Elena just a moment too long. Gabriel leaned closer to Isabel. I think there is more to Santiago's interest in our companies than professional curiosity. I was just thinking the same thing, whispered Isabel, raising her glass. It seems we might be characters in someone else's story of redemption as well. As their glasses clinked, Isabel realized that while timid in the head collected every tear she had shed, it had returned them not as vengeance, but as an opportunity to heal all wounds, both her own, and perhaps those that had been festering long before she and Gabriel had ever met.